Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buen día, buenas noches. Bienvenidos a este canal de YouTube, bienvenidos a este video. Hoy traigo un tema diferente, traigo un tema un poquito más técnico porque ha sido pues un asunto, un tema que me han pedido en algunas ocasiones y que hoy quisiera abordar con ustedes, con el público que me está mirando, que fundamentalmente pues va dirigido a gente que trabaja en sector financiero o a quizá estudiantes que están viendo este tema en la licenciatura o algún empresario que busca implementar este tipo de operaciones en su empresa, si tiene una entidad financiera muy probablemente, ¿no? Quizá me mires de una SOFOM, quizá me mires de alguna otra entidad financiera, pero creo que la plática de hoy te va a servir para bastantes efectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. El asunto es fideicomiso de garantía. Lo he dividido en planeación, implementación y ejecución. Les quiero decir otra cosa antes de comenzar. Miren, esta presentación, esta plática que les voy a dar el día de hoy en este webinar es parte forma parte de un curso o de una clase mucho más larga. Pero hoy para efectos de YouTube lo voy a reducir al menos a 15 minutos para que no sea tan desgastante. Así es que bueno, vamos a empezar con el tema. Introducción, planeación, implementación y ejecución. Primero, en la introducción vamos a ver algo muy importante, que el fideicomiso es una herramienta, ¿sí? Es un contrato. Antes que otra cosa les quiero decir que es un contrato, es un acuerdo de voluntades que sirve en el caso de la garantía para asegurar el pago de una obligación. Pero antes me gustaría explicarles qué es un fideicomiso. Un fideicomiso, como lo acabo de mencionar, es un contrato, un acuerdo de voluntades que sirve para que un tercero, que en México debe de ser una institución fiduciaria, es decir, una entidad financiera autorizada por ley, administre recursos que le dé una persona que se llama fideicomitente o varios fideicomitentes y ese fiduciario los administre en beneficio de alguien que se va a llamar fideicomisario o fideicomisarios, ¿sí? Puede haber pluralidad tanto de fideicomitentes como de fiduciarios como de fideicomisarios. Recibe el beneficio el fideicomisario, por lo tanto ubícalo como un beneficiario. El fideicomitente es el creador casi siempre de este contrato junto con el fiduciario y le transmite propiedad de los bienes y la titularidad de los derechos, según sea el caso, hacia el fiduciario. Entonces, si tu fiduciario es un banco, tú como fideicomitente, al hacer un fideicomiso, le vas a transmitir la propiedad de los bienes. Es una propiedad muy sui generis que ahorita vamos a estudiar, pero con eso puedes avanzar y arrancar esta plática, este webinar del día de hoy. ¿Para qué sirve en el caso del fideicomiso de garantía? Pues como su nombre lo dice, nos va a servir para garantizar precisamente el pago o el cumplimiento de una obligación. A mí me gusta utilizar el concepto asegurar porque no lo estoy utilizando jurídicamente el concepto o la palabra asegurar, ya que precisamente sirve para que se cumpla una obligación subyacente o una obligación principal. Es decir, el fideicomiso de garantía, desde ahorita grábense que no existe sin otro contrato que le dé vida a otra obligación. Para eso existe el fideicomiso de garantía, para garantizar esa otra obligación. Elementos en el universo fiduciario. Muy fácil, miren, del lado izquierdo tenemos el concepto transmisión de dominio. ¿Qué significa esto? Te deshaces de la propiedad de los bienes en favor del fiduciario, para que éste los administre, ¿eh? Hasta ahí vamos a ver que hay dos viñetas, efectos mercantiles y efectos fiscales. Efectos mercantiles, tú te vas a ir a estudiar el artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y para efectos fiscales, el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Desde ahorita te digo una cosa. En materia jurídica y mercantil, el fideicomiso siempre es traslativo de dominio, sea en cualquier tipo de fideicomiso, de garantía, de inversión, de zona restringida, fibras, FICAPs, fideicomisos, de lo que tú me digas, son traslativos de dominio. Pero para efectos fiscales, solamente a veces hay una transmisión de dominio. Es decir, solamente para efectos del pago de contribuciones, a veces será traslativo de dominio y a veces no. Pero jurídicamente siempre lo va a ser. ¿Qué te quiero decir? Que el universo fiscal y el universo mercantil son paralelos. A veces tienen puntos de conexión,
pero no siempre. Por eso no te vayas a confundir. Del lado derecho tenemos fiduciario, que como ya lo dije, siempre va a ser una institución financiera. Y del lado derecho tenemos la regulación. ¿Qué significan estas siglas? Significan Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, circulares del Banco de México, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Entre otras, por ejemplo, la Ley de Ahorro y Crédito Popular regula la actividad fiduciaria de las SOFIPOS o Sociedades Financieras Populares. En este cuadro amarillo, tú en el centro ves en rojo el concepto patrimonio fideicomitido. ¿Qué significa esto? Es una universalidad, una masa de bienes que están en propiedad. Voy a mover el recuadro para acá, que tienen propiedad el fiduciario. Del lado izquierdo encuentras tú a los fideicomitentes, que son aquellas personas físicas o morales que transmiten la propiedad de los bienes o la titularidad de los derechos. ¿En favor de quién? Del fiduciario. Aquí en negro arriba ves al fiduciario, le transmiten la propiedad, pero no para que se los quede el fiduciario. Esa propiedad sirve solamente para administrar de acuerdo a los fines instruidos por el fideicomitente. Ejemplo, oye fiduciario, administra los bienes para garantizar esta obligación. Bueno, pues en propiedad del fiduciario recibe los bienes y administra para efectos de que se garantice esa obligación con los bienes que transmitió el fideicomitente o los fideicomitentes. Del lado derecho vemos a los fideicomisarios, que son los beneficiarios. Por lo tanto, si yo te hablo de una garantía, pues el fideicomisario, como te puedes estar imaginando, es el acreedor forzosamente. ¿Por qué razón? Porque es el que recibe el beneficio. Y en una garantía, ¿quién recibe el beneficio? Pues el acreedor. Arriba tenemos al fiduciario y si tú te das cuenta pongo 3 recuadros como ejemplo bancos, SOFOM u otras entidades financieras. Y debajo comités, los tipos de comités que pueden haber, bueno, pues puede haber comité técnico, puede haber de adhesiones o de prácticas corporativas, entre otros. Los comités en un fideicomiso son potestativos. Esto significa que pueden existir o pueden no existir. De este lado tenemos la definición del fideicomiso de garantía, pero el concepto de fideicomiso en general es el que ya te di, que se define como aquel contrato mediante el cual el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos. ¿Quién determina esos fines? El fideicomitente. Y determinados, encomendando la realización de esos fines a la institución fiduciaria. Entonces ya tenemos claro que es fideicomitente, fiduciario, fideicomisario. El fideicomitente lanza el pase, pasa por el fiduciario y recibe el pase el fideicomisario, que es el beneficiario, ¿sí? Por otro lado tenemos al comité técnico, aquí lo puedes ver, no me voy a detener, es un órgano potestativo porque como puedes ver en negritas dice se podrá prever. Esto no es obligatorio. Artículo 80, Ley de Instituciones de Crédito. ¿Qué es un comité técnico? Bueno, hagan de cuenta un consejo de administración. Es un órgano colegiado integrado por las personas que sean necesarias. Yo sugiero que sean pocas, unas 5 personas, que se van a encargar de girarle instrucciones al fiduciario para decirle, oye fiduciario, como tú eres el dueño, yo, comité técnico, te instruyo a que hagas esta u otra operación siempre y cuando sea de acuerdo a los fines del fideicomiso que están en el contrato de fideicomiso. Posteriormente tenemos el concepto de responsabilidad fiduciaria. La responsabilidad fiduciaria, pues es lo que se establece aquí, que es el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, no es otra cosa más que la responsabilidad civil en la que incurre el banco, la entidad financiera en general, cuando actúa de manera ilícita y respetando el contrato y o la ley, y responde por daños y perjuicios. Segregación, todo fideicomiso tiene contabilidad por separado, tiene una contabilidad especial, entonces si quiebra tu banco, probablemente no van a quebrar los fideicomisos, porque están en una contabilidad que segregada o separada. Fideicomiso de garantía, aquí lo tenemos, 395 de la Ley de Títulos y Organizaciones de Crédito. Vamos a encontrar que solamente pueden ser fiduciarias en este tipo de fideicomisos quienes están viendo ustedes en la pantalla en este momento: bancos, aseguradoras,
fianzas, bueno, afianzadoras, casas de bolsa, SOFOMES con registro vigente ante la CONDUCEF, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, sociedades operadoras de fondos de inversión, de acuerdo con su ley, y sociedades de ahorro y crédito popular, SOFIPOS, niveles 3 y 4. Punto. Ahora bien, aquí tenemos el concepto de calidad de fideicomitente, perdón, de fiduciario y de fideicomisario. ¿Qué significa esto? Significa que si tú le debes a un banco, puede que éste te pida o te solicite una garantía. De acuerdo a la razón del negocio, puede ser que el banco te diga, no me interesa que me des una hipoteca, no me interesa que me des una garantía prendaria, mejor dame una garantía fiduciaria. ¿Por qué razón? Porque tienes la propiedad de los bienes fiduciario, porque te conviertes en el dueño de los bienes como lo acabamos de leer. Esto significa que representa una gran ventaja para el acreedor. Pensemos un ejemplo. Celebro un contrato de apertura de crédito con una SOFOM o con un banco. Le debo 10 millones a ese banco o a esa SOFOM. Celebro un contrato de crédito donde yo soy acreditado, es decir, al que le prestan, y el acreditante, o sea, el prestador, es la SOFOM o el banco. Y me dice, garantía fiduciaria. Celebramos otro contrato, aunque puede ser en el mismo documento, y le vamos a poner contrato de apertura de crédito con garantía fiduciaria. ¿Qué significará? Que el que es deudor acreditado en el crédito, en el fideicomiso se va a llamar fideicomitente. Y el acreditante en el crédito, prestador, en el fideicomiso se va a llamar fiduciario, pero además se va a llamar fideicomisario, porque como está a su favor el crédito que tienes en virtud del préstamo, es el fideicomiso que se va a administrar en favor de ese fideicomisario, pero que resulta que es el fiduciario al mismo tiempo. Entonces, como ves, este es un ejemplo en el que el fiduciario actúa también como fideicomisario, ¿no? Entonces tenemos eso que es muy importante. Ahora bien, fíjate cómo tú podrías pensar hasta este momento, oye, hay un conflicto de interés a todas luces. ¿Por qué razón? Porque si tú eres acreditante, me prestaste y me pides una garantía fiduciaria, tú dices cuando incumplo, tú dices si te cumplo o no te cumplo, eres acreedor y aparte tienes una garantía fiduciaria, es decir, eres el dueño de mis bienes. No es como la hipoteca. La hipoteca me tengo que ir a juicio hipotecario. La prenda, pues no es tuya la prenda, aunque opera de cierta manera, ¿no? En el caso del fideicomiso, eres el dueño y eres acreedor. Entonces tienes una gran ventaja. Pareciera haber un conflicto de interés. Bueno, para este caso, fíjense cómo la ley dice las partes pueden nombrar un ejecutor o instructor, que puede ser un fiduciario o un tercero. ¿Qué va a hacer ese tercero? Pues dos chambas fundamentalmente: determinar el incumplimiento o cumplimiento de la obligación y ejecutar en su caso, para que no haya broncas de conflicto de interés, ¿no? Entonces se dice que actúa en nombre y representación del fiduciario, pero obviamente que no conforme a sus instrucciones, pues si lo ponemos ahí para que sea imparcial e independiente precisamente, ¿no? Aquí está una presunción iuris tantum, que ahorita voy a dividir esta plática en dos partes. Entonces te quiero decir que en el segundo módulo, digamos, voy a hacer la parte relativa a lo que es la ejecución y algunas aristas más del fideicomiso de garantía, ¿no? Me gustaría pasar a esa segunda parte. Entonces espero que hayan quedado claras las primeras dudas en esta primera presentación. La voy a dejar hasta aquí para que podamos seguir en una segunda emisión. Y en esa segunda emisión, como puedes darte cuenta aquí, vamos a ver qué posibilidades de pactos, o sea, qué puedo poner yo en un contrato de fideicomiso de garantía. Pues muchas gracias y nos vemos en la segunda parte.